Buenas tardes a todos, distinguidas damas, caballeros. Nos volvemos a encontrar en nuestro habitual ciclo de conferencias que ya hemos iniciado hace bastante tiempo con Belgrano, Arquetipo de la Patria, y ahora estamos con otro nuevo ciclo, Geopolítica en tiempos del coronavirus. En la jornada del día de hoy, que la hacemos a las 16 horas, debido a que nuestro conferenciante, de quien ya ahora vamos a dar referencias, va a hacer su exposición desde Francia y hay 5 horas de diferencia y no queremos afectar el sueño del profesor, porque es un profesor del maestro Franck Marré, no queremos afectar sus horas de sueño, hacemos estas conferencias a las 16 horas. Les agradecemos nuevamente a todos su presencia, el seguimiento de estas actividades. Y ahora voy a proceder a presentar al conferenciante del día de hoy, que nos va a hablar de la crisis sanitaria del COVID-19 y la geopolítica, desafíos y riesgos en un mundo VICA, que esta es una denominación que ha conformado el magíster Franck Marré, que seguramente nos va a explicar este mundo VICA, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así que ya parte, cuando nos presentó este tema, nos pareció muy interesante esa configuración que armó el profesor cuando habla de mundo VICA, mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. El profesor Franck Emmanuel Marré es máster en estudios estratégicos de la Universidad de Nanyang, Singapur, máster en español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Perpiñán, Francia. Ya verán que habla el castellano y hasta habla con ciertos vocablos argentinos o del Río de la Plata, porque también es un hombre del Río de la Plata. Se ha especializado en geopolítica en la Universidad EAFIT de Colombia. Ha vivido en Francia, España, Afganistán, Colombia, Venezuela, Ecuador, Rusia, Ucrania y Singapur. Realmente, cuando se nos acercó a alguien a presentarnos a Franck Emmanuel Marré para este ciclo de conferencias, nos hemos congratulado con su importante currículum y realmente pone en valor este ciclo de conferencias que ya le comienza a dar un carácter internacional. Y para nosotros es muy importante y un poco ya lo tenemos como un amigo de la casa. Seguramente ustedes mismos lo van a poder disfrutar nuevamente en otros ciclos de conferencias en lo que resta del año y seguramente, si Dios nos ayuda, en años venideros también. En Singapur, Franck se ha desempeñado como docente en temas de geopolítica y estrategia para el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores. También ha sido asesor del Consulado de Colombia. Es investigador para el DINTAN, Centro de Pensamiento Internacional, Centro contra la Violencia Política y el Terrorismo Internacional, y es formador de tripulaciones de cabina de Singapore Airlines. También ha enseñado a diplomáticos de ASEAN. En Colombia fue docente de posgrado de la Universidad EAFIT, también de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido conferencista en Ecropol, en Sudamericana, en la Escuela Naval Almirante Padilla, en la Universidad de Antioquia, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ha escrito una serie de artículos en Diplomatique, una revista francesa muy importante de análisis geopolítico, geoestratégica y geoestrategia. También es profesor y conferencista sobre cuestiones de seguridad, geopolítica y geoeconomía para la Agregaduría de Defensa de Argentina, Uruguay y Paraguay. Forma parte de las acciones que desarrolla la Embajada de Francia en Buenos Aires, República Argentina. Para nosotros, lo repito nuevamente, es un honor contar con este profesor, con este académico de tan importante currículum, y lo que nos hemos tratado a la distancia, vía Zoom, vía Hotmail, realmente es una persona muy, muy agradable. Recién lo estábamos hablando con el secretario académico y realmente esperamos que todos ustedes disfruten de esta personalidad de orden internacional que nos va a hablar sobre la crisis sanitaria COVID-19 y geopolítica, desafíos y riesgos en un mundo VICA, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Querido amigo Franck, y esto de amigo te lo decimos
con todo cariño, y vos sabés para lo que los argentinos vale el tema de la amistad, te consideramos ya un amigo de la casa. Querido amigo Frank, querido Magíster Frank Emanuel Marré, este es tu auditorio y te vamos a escuchar y ver con toda atención. Muchísimas gracias. Querido Juan Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial desde los Pirineos de Francia. Hoy fue un día muy caliente acá, 38 grados. Pero bueno, no importa. Vamos a empezar esta conferencia seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la crisis sanitaria COVID-19 ha resultado ser una crisis sui generis en muchos aspectos, por su carácter veloz, global e imprevisible, por los sacudones políticos, económicos, sociales y financieros que ha desatado tanto a nivel nacional como mundial, y por los altos niveles de incertidumbre que genera para los tomadores de decisiones. Estamos más que nunca inmersos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Intentaremos identificar los retos y desafíos presentes y por venir que los estados, las empresas, así como las sociedades van a tener que enfrentar en las próximas semanas, los próximos meses y tal vez, quién sabe, los próximos años. Primero que todo, ¿cuál es el contexto geopolítico y geoeconómico antes de la crisis sanitaria COVID-19? Primer punto, hemos asistido a una escalada de las tensiones entre los Estados Unidos y China en los últimos 2 años. De hecho, la mal denominada guerra comercial no es sino el árbol que esconde el bosque. Es una coartada, pienso yo, y lo que realmente está en juego no son la competencia desleal de China o la cuestión de los derechos de aduana, sino más bien el liderazgo y la supremacía mundial para las próximas décadas. Los Estados Unidos sienten que los vientos podrían soplar a favor de China y no están dispuestos a perder bajo ningún motivo su posición hegemónica y entregar el liderazgo mundial a China. También, segundo punto, desde principios de la década de los 90, somos los testigos de una mundialización y de una globalización a ultranza, las cuales han profundamente modificado nuestro modo de vida, así como nuestra relación al tiempo y el espacio. ¿Qué entiendo aquí por globalización? Me refiero a la relación económica creciente que existe entre una gran mayoría de países en el mundo y que hace posible el libre intercambio de bienes y servicios. Dicho de otro modo, un capitalismo global. ¿Y qué entiendo por mundialización? Me refiero a la unificación progresiva del planeta que ha sido interconectado y se ha vuelto interdependiente gracias al desarrollo de los medios electrónicos e informáticos, o sea, la tecnología. La geoeconomía es una manera de hacer geopolítica utilizando otros medios. Una visión geoeconómica del mundo brinda ventajas adicionales a un Estado que busca ampliar su poder y su influencia más allá del perímetro de sus fronteras territoriales. También es la primera vez que en la historia moderna que somos tan globalizados, tan interconectados y también tan interdependientes. La globalización se ha caracterizado por ser un sistema extremadamente optimizado. Hemos optimizado toda la cadena de producción para conseguir lo que llamamos una producción ajustada o una fabricación eficiente, just in time, llámelo como quieras, ¿sí? Y esta optimización de la cadena de producción es la consecuencia del sistema de producción capitalista. El capitalismo por esencia es deflacionista. ¿Por qué digo deflacionista? Porque la razón de ser del capitalismo consiste en producir más con menos.
Dicho de otra manera, más productos con menos mano de obra, con menos materias primas y a un costo menor. Y lo que ha permitido la globalización es una maximización de los rendimientos, los márgenes y las ganancias de las empresas, gracias a la deslocalización de su producción hacia países cuya mano de obra es más barata. Y una ilustración de esta interdependencia y optimización es el caso de Renault, el cual se aplica también a miles de empresas multinacionales, por supuesto. Renault tiene 17.000 proveedores por todo el mundo. Con la deslocalización de las empresas multinacionales, las economías de todos los países en el mundo se han vuelto excesivamente dependientes. Tocaremos precisamente ese tema en pocos minutos. Otros factores deflacionistas ostensibles, la robotización y la informatización. ¿Por qué? Porque con su implementación masiva se ha necesitado menos y menos mano de obra y simultáneamente los rendimientos han aumentado. Y la expansión cuantitativa de parte de los bancos, o sea, los QE, Quantitative Easing, ¿no? Y la expansión cuantitativa de parte de los bancos centrales desde el año de 2018, o sea, desde el inicio de la crisis del subprime, ha sido también otro factor eminentemente deflacionista y no inflacionista, como se dice. Finalmente, el mejor ejemplo, la mejor ilustración de esto es Japón, que desde 1990 ha tenido, si no estoy mal, más de 25 QE, Quantitative Easings, y sigue en deflación. Y finalmente, otro factor que me parece deflacionista es la demografía. En las economías desarrolladas, más que todo, porque tenemos más y más países cuya población va disminuyendo año tras año. Es el caso de Japón, Rusia, Italia, ¿qué más? Polonia, Alemania, otros países de Europa del Este que van perdiendo población cada año, ¿sí? Y pronto será el caso de China. Eso explica también por qué China decidió en el 2015 acabar con la política del hijo único, ¿sí? Porque son conscientes de que China se ha vuelto un país más urbano que rural desde el año de 2014 y lo que está muy claro, lo que se ve en todo el mundo es que un país que tiende hacia la urbanización tiene una tasa de natalidad que disminuye, lo cual es deflacionista. ¿Qué podemos decir del crecimiento mundial para el año de 2019? 3.8%, de los cuales China sola representa 1.3 puntos, o sea, la tercera parte, ¿sí? Ahora, cabe preguntarse si es un crecimiento sano. Pues observamos una ausencia de correlación entre el rendimiento económico, es decir, la economía real, y el alza espectacular de los mercados bursátiles. El estancamiento de las ganancias de las empresas que constituyen el S&P, Standard & Poor's, desde el 2012 no se ha visto reflejado en la valorización de este mismo S&P. Ahora, si hablamos del Dow Jones, otro índice de la bolsa de Wall Street, su valorización se multiplicó por 3 entre 2009 y 2019. Los mercados bursátiles fueron claramente sobrevalorizados y pareciera que se nos ha olvidado que los árboles no suben hasta el cielo. Y acontecimientos aparentemente ínfimos pueden tener implicaciones ostensibles. Es el típico efecto mariposa. Dicho de otro modo, jamás un aleteo de mariposa ha sido capaz de provocar un huracán. Y vamos a tocar ese tema ahora mismo. Entonces, estamos todos en medio de la tormenta. ¿Y qué pasó con esta globalización ultra optimizada? Pues un enemigo invisible y microscópico ha puesto patas arriba, literalmente patas arriba, el orden establecido, provocando un choque exógeno mundial. El coronavirus es de estos acontecimientos estadísticamente improbables,
pero que ocurren. Es el Black Swan, o sea, el cisne negro del año 2020 que no hemos visto venir. Y esta crisis coyuntural y sistemática no es comparable, pienso yo, con las causas de las crisis de 1929 o 1987 o 2000 o la crisis de los subprime 2018. Pero las consecuencias que tuvieron aquellas crisis en el pasado son similares a lo que observamos en este momento y lo que sin duda, ojalá me equivoque, seguiremos observando en los próximos meses. O sea, desempleo masivo, cierre de muchas empresas pequeñas y medianas, endeudamiento masivo de los estados y de las empresas. La globalización que hemos implementado desde la década de los 90 ha sido un sistema supremamente, ¿cómo decir?, eficiente, pero que simultáneamente se caracteriza por ser muy frágil. Pues sí, el problema es que cuanto más se optimiza un sistema, más frágil se vuelve. Dicho de otra manera, cuando nos encontramos en una situación en la cual un solo país, me refiero a China, se ha convertido en el gran taller del mundo, en el mayor proveedor del planeta de casi todos los bienes de producción, y que las capacidades de producción de este mismo país de repente se encuentran paralizadas, lo que vimos en enero, febrero y parte de marzo de este año, por la aparición de un virus que nadie esperaba. Eso termina afectando inevitablemente todas las cadenas de producción, así como las cadenas logísticas y de abastecimiento, lo cual, a su vez, hace tambalear la máquina económica mundial. ¿Por qué tambalea? Porque nuestra economía globalizada no ha sido diseñada para dejar de funcionar. Y esta crisis sanitaria, COVID-19, ha demostrado que la globalización no involucraba solamente los hombres, las mercancías y los capitales, como sabíamos, sino también los agentes infecciosos, ¿sí? Y estamos frente a una crisis sanitaria que reúne todos los superlativos y hechos sin precedentes. Y no son los superlativos que faltan para calificar esta crisis. Es una epidemia sanitaria y también una epidemia de superlativos, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque es la crisis sanitaria que más impacto ha tenido a nivel global. Es una crisis única que corresponde a una situación totalmente inédita porque es sanitaria y mundial al mismo tiempo. Primero se da en Asia, en China, lo que vimos en enero de este año, luego en Europa, en Estados Unidos, América Latina y en este momento casi todos los países, siendo América Latina el epicentro, o más bien el continente americano, con excepción de Canadá, el epicentro de la epidemia, con países que realmente preocupan en América, países que no dejan de preocupar en Asia, caso por ejemplo de la India, y otra vez estamos viendo en Europa, en Francia por ejemplo, en España, nuevos brotes, y eso por supuesto nos hace pensar que podría haber lo que llamamos acá confinement, o sea, una forma de confinamiento, o sea, una cuarentena, de nuevo, eso puede pasar, ¿sí? Problema, esta crisis sanitaria no da señales de terminar pronto, es sin precedente en la historia humana, incluso en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque no solo tenemos una crisis de la oferta, sino también de la demanda, cosa que no se veía en tiempos de guerra, porque había una demanda, ¿sí? O sea, una lógica de economía de guerra, en fin de cuentas. Es también la mayor y más larga parálisis económica e interrupción de los intercambios comerciales asociada a la mayor parálisis sistémica y simultánea de la economía de todos los países, ¿sí? Veamos precisamente unas cuantas ilustraciones de lo que ha sucedido. Hablemos un poquito de China. Vemos un retroceso fuertísimo de algunos sectores económicos de
en el primer trimestre de este año en China. Se estima que la contracción del PIB en el primer trimestre fue de 6,8%, o sea, su punto más bajo desde hace más de 40 años. Se ven a la derecha la caída brutal de las ventas al detalle en China, más que todo en el mes de enero de 2020, enero y febrero de 2020, ¿sí? Las previsiones oficiales que anunciaban hace pocas semanas un crecimiento del PIB chino de 5,9% son totalmente ilusorias, eso se llama un cuento chino, y por favor no vayan a comerse este cuento chino porque no es más que un cuento chino. Ahora, eso es interesante. Veamos ese retroceso de la economía china desde una perspectiva muy diferente, desde un satélite, el cual mide los índices de contaminación del aire en dióxido de nitrógeno en la región de Wuhan, que fue, como sabemos, el origen de la crisis sanitaria. En la parte superior, las tres imágenes representan los niveles de contaminación en enero y marzo del año pasado, ¿sí? En la región de Wuhan. Y debajo se comparan los niveles de contaminación en el mismo periodo en esta misma región. Como pueden ver, la diferencia en cuanto a la calidad del aire es abismal. Ahora, para ampliar un poco la perspectiva, miremos la evolución de la calidad del aire en todo el territorio chino entre el 1 de enero de este año y el 25 de febrero. Vemos que los focos de contaminación han desaparecido por completo, con la excepción de Seúl, que no es China, sino Corea del Sur, ¿sí? Estas dos vistas satelitales son indicativas de la parálisis de la producción industrial en todo el territorio chino, incluyendo pues, en el sur hacia la región de Cantón y también la región de Shenzhen y la región de Hong Kong, ¿sí? Con las consecuencias mundiales en las cadenas de producción, la cadena logística y también los intercambios comerciales. Si ahora observamos el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía de la zona euro desde el mes de febrero de este año, podemos ver que ha sido la caída más fuerte conocida del PIB desde la existencia de la zona euro. Los gastos de consumo que se pueden asimilar al combustible del PIB, del Producto Interior Bruto, nunca habían caído de manera tan fuerte en la historia moderna. En cuanto a estas cifras de contracción del PIB de algunas economías, hay que tomarlas con mucha cautela, porque no se ve aún el fin de esa crisis sanitaria, ni mucho menos. Dicho esto, son indicativas de la caída drástica del PIB de las economías de muchos países. Y otra consecuencia de esta crisis sanitaria es la mayor cantidad de personas confinadas. Más de 3,5 mil millones de personas se encuentran confinadas a principios de julio de este año, ¿sí? Es otro hecho totalmente inédito, ¿sí? Y las consecuencias socioeconómicas que conllevan no dejan de preocupar, más que todo en países emergentes, donde buena parte de la población vive de la economía informal y se encuentra confinada en su hogar. También la mayor proporción de personas que corren el riesgo de perder sus medios de subsistencia, al menos 1.600 millones de personas, según la Organización Mundial del Trabajo, debido al confinamiento y la recesión histórica que este mismo confinamiento implica, y también el mayor aumento del desempleo en poco tiempo. Si tomamos el caso de los Estados Unidos, en los últimos 10 años, o sea, desde finales de la crisis de los subprime, pongamos el año de 2009, Estados Unidos creó 22 millones de empleos, los cuales fueron borrados, destruidos en apenas 4 semanas. Peor aún, la recesión provocada por el COVID-19
ha eliminado todos los nuevos empleos creados durante todo el siglo XXI en los Estados Unidos. O sea que en los últimos 20 años, la creación de empleo que ha habido se borró en menos de 5 semanas. En el día de hoy van 45 millones de desempleados solamente en los Estados Unidos. También ha sido la crisis bursátil más imprevisible de todas. Desde febrero pasado no hubo ningún patrón de reversión a la baja, como fue el caso, por ejemplo, en 1929, o en 1987, o en el 2008. Es decir, que no hubo ninguna señal premonitoria, ningún signo temprano de la caída vertiginosa de los índices bursátiles a nivel mundial. Es otro hecho sin precedente que cogió desprevenido a todo el mundo, hasta los mejores inversionistas conocidos a nivel mundial. Seguramente oyeron hablar del caso de Warren Buffett, cuya empresa de inversión perdió unos 50.000 millones de dólares americanos en este primer trimestre. ¿Sí? Además, ha sido la mayor caída de los mercados en tan poco tiempo. En febrero, eso fue en febrero y marzo pasado. Nunca los mercados bursátiles habían caído de manera tan rápida y fuerte. La última vez que el Dow Jones pasó de un pico a una recesión fue en noviembre de 1931, en medio de la Gran Depresión. En resumen, tenemos una crisis sanitaria que ha provocado una parálisis del aparato de producción y las cadenas logísticas en los talleres del mundo, más que todo ubicados en Asia, la cual ha provocado una reacción en cadena. Eso llevó a una crisis bursátil y financiera porque se anticipaba una crisis económica. Estos últimos dos factores, crisis bursátil y financiera, se retroalimentan, lo cual ha llevado a una intervención monetaria masiva de los bancos centrales nunca vista antes, nunca. Hablemos del Banco Central Europeo, de la Fed de los Estados Unidos, el Banco de Japón. Nunca había habido tanta impresión monetaria en tan poco tiempo, ¿sí? Y también una intervención presupuestaria sin precedente de los estados con el fin de implementar planes de rescate y así evitar una debacle económica mundial. Y vemos desde hace 4 meses, 5 meses, que el dinero corre a raudales. La pregunta, por supuesto, que intentaremos contestar más tarde es ¿quién tendrá que pagar, al fin de cuentas, este montón de plata? También podemos decir que ha sido la crisis más democrática de todas, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues el miedo ha invadido a todo el mundo, ¿sí? Tanto los pobres como los ricos y poderosos tiemblan. ¿Qué decir de la comunicación política? Pues la comunicación política consiste en decir que los efectos de la crisis sanitaria COVID-19 son MTR, es decir, manejables, o sea, controlables, temporales y reversibles. Pero ¿es realmente así? Pues me parece, ojalá me equivoque, me parece que navegamos más bien en terra incógnita. En cuanto a la reversibilidad, es prematuro afirmar cualquier cosa por ahora, porque lo que sí podemos decir es que esta crisis dejará huellas duraderas en la organización de los flujos físicos de la economía real, y es lo que ya está pasando, ¿sí? Y también, ¿qué podemos decir? Que los estados y también las empresas multinacionales han dejado de lado el principio de precaución. Mirábamos todos esta ciudad de Wuhan en enero pasado pensando que esto no podía ocurrir sino en China. Pues me da la impresión de que en este momento somos todos Wuhan. ¿Cómo será la recuperación económica? Porque claro, nos hablan mucho de la recuperación económica, pues que va a ser en U o en V o en L o W, o será, no sé, tal vez otra letra del alfabeto, ¿sí? Lo que sí
podemos decir es que es ilusorio brindar una respuesta a estas alturas, ya que nadie sabe a ciencia cierta cómo puede evolucionar esta pandemia y por lo tanto cómo y cuándo la economía mundial o nacional repunte, ¿sí? Hasta diría que una persona capaz de predecir cómo se recupere la economía mundial es un impostor. Es un impostor, pienso yo, porque estamos frente a una epidemia por la cual es muy difícil anticipar tendencias. Vemos que esta pandemia es muy evolutiva, ¿sí? La situación actual es totalmente impredecible. Miren lo que ha pasado en las últimas semanas, por no decir los últimos meses. Hace un mes, mes y medio, volvieron a confinar, a poner una cuarentena en Wuhan por poco tiempo. Y en Beijing, Pekín, ¿sí? También hace 2 meses y medio en Corea del Sur y también en Singapur hasta hace 2 semanas exactamente, ¿sí? En este momento, a 80 kilómetros de aquí, del otro lado de los Pirineos, en Cataluña, están confinando de nuevo. A 1000 kilómetros de acá, en el norte, en Alemania, en Westfalia y también en Renania, confinamiento. ¿Sí? En Bretaña, Francia, hay en este momento ciudades que están confinadas. ¿Sí? Es más, espero que no vayan a salir más deprimidos después de esta charla, pero bueno, los estudios de epidemias del pasado indican que tienen una duración promedio de 24 meses. Llevamos apenas 6 meses y medio. Lo que sí podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, es que somos testigos de un momento que es histórico. La historia se escribe ante nuestros ojos. Guerra Fría. Hablemos un poquito de geopolítica. VICA, ¿qué es? Pues es un acrónimo para resumir el mundo en el cual los países y las organizaciones y los ciudadanos, ustedes, yo, nos encontramos hoy en día. Un mundo caracterizado por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y este concepto, VICA, es indicativo de las transformaciones significativas que ha conocido el sistema internacional en las últimas décadas. ¿Cuál es el origen del concepto? Pues no lo inventé yo. Me hubiera gustado que fuera así. Sería famoso y rico, pero no es así. La década de los 90 fue una década prolífica en términos académicos y de investigación militar o académico-militar en los Estados Unidos. Y muchas teorías florecieron, entre otras, el fin del mundo de Francis Fukuyama, el choque de civilizaciones, por supuesto, de Samuel Huntington, The Clash of Civilization, y teorías que, bueno, tuvieron mucho eco a nivel mundial, y también otras teorías menos conocidas, como la del mundo VICA. Para tratar de entender en qué mundo estamos en este momento, debemos entender cómo era el mundo de la Guerra Fría, ¿sí? Era todo menos un mundo VICA. Era un mundo fácil de leer, bastante, ¿cómo decir?, previsible, legible y por lo tanto estable. ¿A qué se debe esto? Primero se debe al hecho de que teníamos un solo actor realmente importante en la escena internacional, que eran los estados. Y eso contribuyó, pienso yo, a crear más cohesión. Segundo, se debe al hecho de que prevaleció una lógica de disuasión nuclear durante 4 décadas. Es decir, que a pesar de las amenazas mutuas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el riesgo de confrontación mayor entre estados con armas nucleares se redujo a su expresión mínima porque la disuasión impedía el uso del fuego nuclear. Dicho de otra manera, teníamos estados racionales que sabían perfectamente que tenían mucho más que perder que ganar al usar el fuego nuclear. Y estos dos factores que acabamos de ver contribuyeron a crear
estabilidad y por lo tanto un orden internacional, ¿sí? Pero una vez finalizada la Guerra Fría, hubo una serie de acontecimientos mundiales mayores con, ¿cómo decir?, con consecuencias geopolíticas ostensibles que nadie fue capaz de anticipar. Ejemplos. ¿Quién fue capaz de prever los ataques terroristas de Al-Qaeda el 11 de septiembre? ¿Quién fue capaz de prever la primavera árabe en el 2010? ¿Qué decir, por ejemplo, de la ofensiva relámpago del Estado Islámico y su conquista territorial en Siria, en Irak, en mayo y junio de 2014? ¿Qué decir también de la elección del presidente Trump en noviembre de 2016, que nadie esperaba? Más recientemente, ¿quién fue capaz de prever la crisis sanitaria del COVID-19 y sus repercusiones fugaces y mundiales? Nadie. Entonces, ¿qué observamos? Que el panorama mundial ha cambiado de manera significativa desde, pongamos, principios de la década de los 90, y esto se debe, entre otras, a la aparición de múltiples actores heterogéneos en la escena mundial, que de repente se volvieron más influyentes o más poderosos. Me refiero, por ejemplo, a las empresas multinacionales, a los medios de comunicación, a los hedge funds, perdón, no sé cómo se dice en español, o sea, fondos de inversión bastante agresivos, algunos a los lobbies, a las ONGs y también a las organizaciones terroristas, bueno, para nombrar unos cuantos. Esos actores heterogéneos, por naturaleza, han tenido una agenda y unas ambiciones muy diferentes entre sí, lo cual ha contribuido a incrementar una falta de cohesión para crear, al fin de cuentas, una situación de desorden geopolítico. Y en el mundo VICA de la postguerra fría, no solo hemos tenido una multiplicación de amenazas heterogéneas, sino que también hemos tenido una multiplicación de riesgos a nivel mundial. Es más, diría que la globalización y la mundialización han actuado como una caja de resonancia para esos nuevos actores influyentes en la escena internacional y los hicieron más visibles. Es el caso, por ejemplo, de las organizaciones terroristas que encontraron en los medios de comunicación una caja de resonancia perfecta para que el mundo entero pudiera saber de sus ataques terroristas en tiempo real. Y en un mundo VICA, la disuasión nuclear que sigue prevaleciendo, por supuesto, para los estados, no se aplica de ninguna manera para otros actores. En otras palabras, ¿qué le importa la disuasión nuclear a un terrorista islámico que está dispuesto a morir como un mártir? Nada, absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es la relación entre esta crisis COVID-19 y este mundo VICA? Lo que ha hecho esta crisis sanitaria es amplificar esta tendencia VICA debido a la incertidumbre que genera esta pandemia inédita. Es decir, que las 4 características que tenemos, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, se retroalimentan mutuamente. La incertidumbre, en muchos casos, lleva a más volatilidad, complejidad y también ambigüedad. Es decir, que tenemos bucles, yo no sé cómo se dice precisamente en español, me disculparán, bucles de retroalimentación o fenómenos de retroacción, ¿sí? Mundo VICA, el tema que realmente nos... ¿Cuáles son las características? Primero que todo, ¿cuál es el punto de partida? En el mundo, o en un mundo como el nuestro, que necesita ver las cosas con claridad y con mucha antelación, la incertidumbre, la que estamos experimentando en este momento, es algo realmente problemático, por no decir angustioso. Hasta diría que la crisis sanitaria ha sido un acelerador, ¿cómo se dice en español? Acelerador, de todas las
evoluciones que ya existían el año pasado. Y en un mundo VICA, los proyectos, sean cuales sean, políticos o empresariales, hasta personales, se vuelven más volátiles, las prioridades y las estrategias cambian rápidamente. Un ejemplo, seguramente en diciembre del año pasado ustedes tenían una pequeña idea de lo que sería el año 2020. ¿Cuántos de ustedes, incluyendo yo mismo, cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado todos en la forma como sería este mundo para nosotros y para nuestras familias, ¿sí? Dicho de otra manera, muchos, ¿cómo sería en español? Business models, o sea, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar, hasta nuestra manera de trabajar, se han vuelto obsoletas, ¿sí? Y este mundo VICA precisamente está aquí para recordarnos que estamos en un mundo nuevo. También, ¿qué podemos decir de la visibilidad? ¿Sí? A mediano plazo es algo incierto, en el mejor de los casos, ¿sí? En otros casos, la ausencia de visibilidad es total. Dicho de otra manera, el futuro ya no es legible y predecible como podía serlo en el pasado, como por ejemplo durante el mundo de la Guerra Fría, ¿sí? Mundo fácil de leer, previsible, con una racionalidad. Y la incertidumbre puede ser vista como la falta de predictibilidad en cuestiones, digamos, y eventos, ¿sí? La complejidad de las interacciones de los actores y también de los factores influyentes, me parece que constituye desde este año una norma, ¿sí? La ambigüedad es ahora más la norma que la excepción, y la ambigüedad es el resultado de una confusión, ¿sí? Y la falta de claridad acerca de del significado del cambio hace más, ¿cómo se dice en español? Hace más, o sea, ralentiza, hace menos rápido la toma de decisión, ¿sí? También, ¿qué podemos decir? Que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad se han vuelto en muchos casos la regla. Y en ese contexto, hacer previsiones se vuelve algo ilusorio debido a la falta, o debido más bien a la dificultad de modelar situaciones y escenarios futuros. Esas son las características del mundo VICA. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo adaptarse a este mundo VICA en el cual estamos inmersos en este momento? Pues, en un mundo VICA, complejo e incierto por naturaleza, la flexibilidad, la adaptación y la agilidad se convierten en cualidades, en habilidades esenciales. En un contexto volátil que, ¿cómo decir?, que produce una falta de, o más bien que produce una ruptura de una situación de equilibrio preexistente, la agilidad, ¿qué es? Al fin de cuentas, la agilidad es la capacidad de hacer frente a esta situación de volatilidad de manera más eficiente, ¿sí? Dicho esto, la agilidad no es una manera de reducir la complejidad de un problema o de una situación, sino más bien la manera de gestionar las repercusiones, los efectos combinados de la complejidad y de la incertidumbre. ¿Será que hay otras cualidades esenciales en un mundo VICA? Claro que las hay, menos mal. La capacidad de saber retroceder, de dar marcha atrás. Y también a manera de los gatos, la capacidad de volver a, ¿cómo se diría en español? De volver a caer sobre sus pies, ¿sí? Actuar con rapidez frente a situaciones nuevas y cambiantes. Y eso
con el fin de reorientar su estrategia. Y todas esas cualidades constituyen una ventaja competitiva en un entorno que se ha vuelto más y más VICA. ¿Cómo se puede adaptar un VICA? Veamos ejemplos. Eso se aplica más que todo a empresas y organizaciones. Los elementos que estamos viendo en este momento parecen indicar que estamos en una época de transición de un mundo en el cual primaba la optimización, de la cual hablamos antes, globalización a ultranza, ¿sí? O sea, el mundo globalizado que conocemos hasta el momento, hacia un entorno VICA en el cual habrá que ser más resiliente. ¿Cómo responder entonces de manera más eficiente a los desafíos del mundo VICA? Pues las organizaciones desestructuradas que favorecen la iniciativa y la eficiencia son las que seguramente, pienso yo, sabrán desenvolverse con más éxito en el complejo mundo de... Es el caso de cientos de miles de empresas por todo el mundo que han sido capaces de adaptarse con rapidez a los desafíos planteados por los episodios de cuarentena y confinamiento en los últimos 5 o 6 meses, ¿sí? Y por un lado, tenemos las organizaciones tradicionales de tipo catedral, que tenemos aquí a la izquierda, caracterizadas por una jerarquía y una estructura fuerte, ¿sí? Por otro lado, la organización tipo bazar, que se basa en la flexibilidad y la rapidez y tiene sus propias reglas de funcionamiento. Debo aclarar que bazar no es sinónimo de desorden, sino de adaptación a un entorno VICA, ¿sí? Si ese tema les interesa, les recomiendo en especial la lectura de este libro de Éric Rémond, La Catedral y el Bazar. Tiene 23 años, pero me parece más interesante y pertinente que nunca. Una multinacional es el mejor ejemplo de optimización en un mundo global. O sea, desde, hablamos mundo desde 1990, ¿sí? Pero ha demostrado ser muy frágil en un escenario VICA como el que estamos viviendo ahora, ¿sí? En cambio, una transnacional es el ejemplo de una mejor adaptación y resiliencia en un entorno VICA, ¿sí? Ejemplos, para que les quede más claro, ¿sí? La empresa tipo Catedral sería una empresa tipo Apple, que maneja, como sabemos, la optimización a la perfección, pero que depende de una empresa, Foxconn, una empresa taiwanesa, pequeña empresa taiwanesa que tiene solamente 850,000 empleados. Poco, ¿cierto, no? Una empresa, Foxconn, que en enero, febrero y marzo de este año tuvo que parar sus actividades de producción por completo y eso crea un problema gigantesco, ¿sí? ¿Qué es una empresa tipo bazar? Pues es una empresa tipo McDonald's y tipo, bueno, soy francés, perdón, tipo Air Liquide, ¿sí? Con sucursales en cada país que son independientes la una de la otra, ¿sí? Y que por lo tanto son mucho menos vulnerables en un entorno VICA. O sea que formas de adaptaciones sí las hay, a pesar de las dificultades, a pesar de los, ¿cómo se dice en español? Challenges, de los retos y desafíos, ¿sí? Retos y desafíos de este mundo VICA. Perspectivas. Porque, por supuesto, si bien estamos en un mundo muy complicado, si bien no tenemos un horizonte, si bien no tenemos una visibilidad, pues hay que ver cuáles pueden ser los escenarios posibles en este mundo. Lo que sí está claro, a raíz de lo que está pasando en este momento, es que surgen más interrogantes que respuestas. Y por eso les propongo que veamos tendencias así como escenarios posibles.
Primer punto. En un mundo VICA no hay nada asegurado de antemano. No hay nada realmente previsible y estable a mediano o largo plazo, ¿sí? En Europa, por ejemplo, apenas estamos iniciando una recuperación económica deteriorada, ¿sí? Con amenazas de reconfinamiento, con amenazas de tener cuarentenas, como las que tenemos en este momento en Italia y en Alemania, y con la amenaza de que tengamos cuarentenas dentro de pocas semanas en Francia, ¿sí? Entonces, apenas estamos iniciando una recuperación económica deteriorada, por supuesto, con algunos sectores económicos devastados, ¿sí? El caso del turismo, por ejemplo, en Italia, en Francia, en España, desastroso, ¿sí? Países en los cuales el turismo como tal tiene una participación importante en el PIB de esos países, entre 10 y 15%. Eso es considerable. Entonces, la pregunta es, ¿será que vamos a tener una nacionalización masiva de empresas? No sé en Argentina, pero es lo que ya estamos viendo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿sí? Y en otros países. Algunos sugieren una idea que es un poco miedosa. Proyectan nacionalizar toda la economía. Cuando se nacionaliza toda la economía, todos los sectores, eso se llama la Unión Soviética, porque está todo administrado por un solo ente que se llama el Estado, ¿sí? Bueno, yo no sé si vamos para esto, pero en todo caso, no deja de preocupar. Si hablamos del aumento de los déficits presupuestarios, pues, y también, por supuesto, de las deudas nacionales. Entonces, ¿qué observamos desde el mes de febrero? Que hubo una respuesta rápida y contundente de los bancos centrales, lo cual se ha traducido por una impresión monetaria nunca vista antes, pero que plantea una serie de preguntas. Una vez resuelta la crisis sanitaria, ¿quién pagará en última instancia? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿O se elimina la deuda? Pero si se elimina la deuda, no nos olvidemos de que la deuda de unos cuantos es el ahorro de mucha gente, ¿sí? Entonces, si se eliminan las deudas, eso quiere decir que se elimina los ahorros de cientos de millones de personas. Delicado. También, otra pregunta, ¿será suficiente la respuesta de los bancos centrales o habrá que recurrir, como lo que hemos visto en los Estados Unidos en los últimos 3 meses, al helicopter money, que consiste en darle cheques a los hogares para que gasten plata, para evitar que toda la economía americana se desmorone, para evitar esto, ¿sí? Entonces, ya se contempla la posibilidad en más países de dar dinero o cupones a los hogares con un solo fin, como les comentaba, apoyar el consumo de las clases populares para evitar que se desmorone aún más la economía. Otro problema también, pues esa impresión monetaria masiva no va a crear en última instancia una hiperinflación y al final una destrucción del valor de la moneda y de las divisas. Pues yo creo que también es una pregunta que hay que plantear porque el riesgo es bastante alto. Otro punto. Todos los países del mundo, todos, sin excepción, esperan ansiosamente una vacuna, pero descubrimos el virus del SIDA hace unos 35 años, o en 1983, si no estoy mal, y nos quedamos sin vacuna. Igual para el paludismo, la malaria. Fue detectada en 1880 o 82, si no estoy mal, y llevamos 140 años sin vacuna. A pesar de que había esperanzas hace unos cuantos años de que el doctor Patarroyo, colombiano, desarrollara una vacuna, pues nada, nació
una vacuna eficiente, ¿sí? Ahora hablamos del SARS. China, Hong Kong, Singapur, 2002-2003. Pues eso fue en el 2002, 18 años más tarde. El SARS, que era un tipo de coronavirus, pues nos quedamos sin vacuna. No hemos descubierto una vacuna contra este coronavirus, ¿sí? Entonces, si la crisis sanitaria resulta ser duradera, porque nos quedamos sin vacuna, ¿será que asistiremos a un desplome de las economías nacionales y por ende una depresión económica mundial? Pues las analogías históricas no son perfectas, ni mucho menos, pero no dejan de ser indicativas. A nivel geopolítico, ¿qué vemos? Vemos una amplificación de las fracturas que erosionan el poder internacional desde hace 2 décadas, ¿sí? Pero, ¿en qué esta pandemia mundial impacta el orden internacional? Pues, precisamente, esta pandemia es la continuación por otros medios de la lucha entre potencias. Miren, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, miren, por ejemplo, la lucha, la competencia más bien que hay en este momento entre diferentes países, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, el Reino Unido, para descubrir una vacuna, un tratamiento, ¿sí? También observamos un vuelco ostensible que marca las relaciones entre la Unión Europea y China. Vemos que la crisis del COVID-19 ha amplificado esta tendencia iniciada el año pasado con tensiones más marcadas y niveles de desconfianza que nunca habíamos visto antes. Y hemos asistido en particular a una exacerbación de la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Y vemos que la crisis del COVID-19 ha deteriorado de manera significativa la confianza entre los dos países. Una confianza de por sí puesta a prueba por la mal denominada guerra comercial desde el 2018. La pregunta clave, pienso yo, ahora es saber si esta marcada rivalidad entre los Estados Unidos y China se convertirá en una realidad duradera en las próximas décadas o no. Por supuesto que es muy prematuro tratar de contestar a esta pregunta en este momento. Habrá que ver, primero que todo, qué pasa en noviembre de este año, si el presidente Trump es elegido de nuevo o no. Y ya no va más entre Estados Unidos y China. La implementación del SOS Act, tan bonito, ¿no? Secure our systems against China's tactics. Eso es indicativo de la confianza maravillosa que hay entre ambos países, ¿cierto? Es muy diciente, ¿no? Eso, por supuesto, es preocupante. ¿Por qué? Es preocupante porque los niveles de dependencia entre los Estados Unidos y China nunca habían sido tan importantes como ahora, ¿sí? O sea que decisiones que afectan a los Estados Unidos afectan inevitablemente también a China. También, si asistimos al fin de la, ¿cómo decir?, de esta mundialización, por no decir hipermundialización, ¿será que esto indica un retorno hacia lógicas proteccionistas? Esta pregunta merece examinarse, aunque sea, otra vez, prematuro, tratar de ofrecer respuesta a esta altura. Lo que sí vemos es que China, un país que solía ser comunista por excelencia, no solo se ha vuelto más capitalista que nunca, sino que le pide a gritos al mundo que no se acabe la globalización. Y Estados Unidos, por el contrario, el país que está hace 25 años a la vanguardia de la globalización, se ha vuelto más y más proteccionista. Eso
es el mundo al revés. El mundo al revés. Quiere decir de la relocalización masiva de empresas. Pues si las tendencias proteccionistas se refuerzan, la pregunta que surge es, ¿qué va a pasar con la deslocalización de empresas? ¿Sí? ¿Será que vamos a asistir a una relocalización masiva de empresas? ¿Sí? Simultáneamente, ¿será que asistiremos a una regionalización de la globalización o a una globalización compartimentada, o sea, por regiones, ¿sí? Si va a ser así, va a haber un cambio de paradigma, ¿sí? Habrá que replantear y que repensar lo que es la globalización. Y una manifestación de este escenario precisamente fue discutida en Estados Unidos en mayo pasado. La idea consiste en asumir el 100% de los gastos de traslado de las fábricas y fue aprobada por Larry Kudlow, el consejero económico de la Casa Blanca, ¿sí? La pregunta es, ¿se trata de una estrategia económica y electoral del presidente Trump o de una refundición de las reglas del juego a nivel económico y comercial? No lo sé, nadie lo sabe. Hay que esperar otra vez el mes de noviembre de este año para ver qué pasa y quién es elegido presidente de los Estados Unidos. Otro factor que parece indicar que nos orientamos hacia dinámicas más proteccionistas. Vemos un número creciente de países que buscan proteger más sus empresas estratégicas, ses entreprises estratégicas, el caso de Francia, entre otras. La idea es reforzar su dispositivo legal con el fin de poner su veto si inversionistas extranjeros, chinos, por ejemplo, desean adquirir de manera parcial o total una empresa vinculada a un sector considerado como estratégico, ¿sí? Caso de Francia, que considera que los sectores estratégicos son la defensa, las tecnologías de la información, la energía, las telecomunicaciones, la industria agroalimentaria, que le mucho a China desde hace muchos años, la industria aeroespacial, por supuesto, el agua, el sector médico, más que nunca, y la biotecnología, por supuesto. La idea es evitar que empresas y sus tecnologías, o sea, empresas nacionales y sus tecnologías respectivas sean adquiridas por competidores extranjeros, ¿sí? ¿Será que asistiremos a un retorno hacia el proteccionismo económico? ¿Será que habrá una reconstrucción de la soberanía económica con niveles de autosuficiencia industrial, ¿sí? Y por ende una independencia económica más marcada en la mayoría de los países? Si tomo el caso de mi país, por ejemplo, empezamos la crisis sanitaria con 0 máscaras. 0 máscaras. Así de sencillo, 0 máscaras, ¿sí? Entonces, sería bueno que tuviéramos máscaras para lo que puede pasar dentro de varias semanas o tal vez pocas semanas, ¿sí? Sería bueno que Francia tuviera, pues, moléculas básicas con el fin de hacer medicamentos, porque la mayoría de ellas vienen de China o de la India, ¿sí? Si va a ser así, este proceso será inevitablemente inflacionista para la mayoría de los países. Pues sencillamente todo lo que se produce en China es más barato, ¿sí? Pero si van a producir ahora en Francia lo que se producía en China, ¿cómo evitar que no haya un aumento de precio? Y por lo tanto, escenarios inflacionistas. También, si va a ser así, pienso que una reconceptualización de lo que es la potencia económica será necesaria, porque eso tiene una dimensión geopolítica, geoeconómica también, y eso tiene implicaciones importantes.
La Unión Europea, pues no es bonito, no es nada bonito, porque no hubo ninguna respuesta colectiva de la Unión Europea a esta pandemia. ¿Qué vimos? Que las decisiones fueron tomadas en orden disperso y de manera descoordinada por cada país. En los hechos no hay una Unión Europea, sino un simple conjunto económico, financiero y monetario. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es la pertinencia y la viabilidad de la Unión Europea? ¿Para qué sirve esa cosa? Como decía el general de Gaulle, esa cosa. Europa está teniendo problemas para definir metas comunes. Nada nuevo bajo el cielo, ¿cierto? ¿No? Para definir metas comunes y también para definir un liderazgo. Dicho de otra manera, los entes burocráticos demasiado lentos, pesados, rígidos y por lo tanto incapaces de adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes, muy seguramente serán dejados de lado en un mundo VICA y es posible que desaparezcan. La Unión Europea lo que ha mostrado es su incapacidad para hacer frente a esa crisis. O sea, como les comentaba, no hubo ninguna concertación ni acción mutua de parte de los estados. Al contrario, esta crisis sanitaria contribuyó a reforzar la desconfianza entre los estados europeos y las tendencias proteccionistas han sido más importantes. El caso más ejemplar de todos, ha sido Italia. Italia, el país el país europeo más golpeado por esa crisis sanitaria, que fue abandonado a su suerte y que no recibió ninguna ayuda sanitaria de los países que conforman la Unión Europea, sino que recibió asistencia médica de China, Rusia y Cuba. Eso se llama una vergüenza. Hay que decir las cosas tal como son. Y asumo las consecuencias de lo que digo. Es más, Alemania y los Países Bajos querían castigar a Italia por su mala gestión financiera en los últimos años. Y por supuesto, ¿quién aprovecha de esta situación, de estas divisiones en el seno de la Unión Europea? China, por supuesto. ¿Qué es la Unión Europea? O por lo menos, ¿qué ha mostrado ser hasta el momento? Un enano político que nunca ha sido capaz de pensar y menos aún implementar una estrategia de poder y potencia a largo plazo. Para terminar, unos puntos adicionales. ¿Será que estamos asistiendo al declive del mundo occidental? Bueno, no. O sea, declive es inevitable, pienso yo, y ojalá me equivoque, para los países europeos, pero no para los Estados Unidos, que tienen una capacidad de aguante que es impresionante, que tienen una inercia fenomenal. El crecimiento económico, pues, ha sido hasta hoy en día el único leitmotiv de nuestras sociedades. Dicho de otro modo, ¿será que podemos, como individuos, como sociedad, reinventarnos fuera del dogma del crecimiento económico? Hago la pregunta, no puedo contestar, pero si es así, si es el caso afirmativo, ¿cómo? ¿Sí? Otro punto, ¿será que estamos asistiendo al fin del mito del hombre moderno? Este hombre moderno que se cree invencible y que piensa que controla todo y que piensa también que la ciencia y la tecnología pueden con todo, ¿sí? Y último punto, ¿será que estamos en un nuevo orden mundial o más bien en un nuevo desorden mundial? Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia. Frank, querido amigo, realmente te felicitamos. Nos han hecho llegar los asistentes por varios medios, por el chat, y no solamente por el chat, sino también por WhatsApp, ¿viste? Nos vamos comunicando con gente amiga y nos han hecho llegar tus felicitaciones, realmente, y el mismo panel que estamos acá
con el secretario de Extensión, hablando, y la verdad, muy, muy claro, muy novedoso, muy lógica, muy lineal tu exposición, y realmente estamos muy agradecidos. Si estás de acuerdo, como habíamos pactado, hacemos 10 minutitos nada más de descanso, como decimos acá, un cafecito virtual, unos mates virtuales, y en 10 minutos te hacemos llegar algunas preguntas que han hecho los asistentes, y con 10 o 15 minutos más esperamos tus respuestas, y con eso te dejamos libre para que puedas descansar y recuperar energías, porque seguramente mañana tenés clases y tenés actividad académica. Así Sí, que mañana me tengo que levantar a las 4 de la mañana, efectivamente. Así que hagamos esto rápido, pero bien. rapidito, Frank, acá estamos entre amigos, entre los que organizamos, vos que hablás, y los amigos que asisten a este ciclo de conferencias. Vamos a hacer 5 minutos nada más de descanso. Está bien. O si no, directamente te paso las preguntas ahora, te paso las que tengo. Frank, vamos ahí de una. Lo hacemos en caliente, así ya, Sí, sí. como decimos acá, lo hacemos directamente, Frank, y así podés descansar. Una de las preguntas hablaba y comparaba y tomaba el caso de la burbuja del 2008. Si era posible que esa burbuja financiera tuviese algún efecto, si la pandemia, si este ciclo que se está dando ahora pueda llegar a producir, a inflar o a desinflar esa burbuja. Bueno, lo que hemos visto desde el inicio de la crisis de los subprime es un aumento absolutamente descomunal de todas las deudas a nivel mundial. Para darle una cifra que habla de por sí, pienso yo. Antes de la crisis sanitaria de COVID-19, la deuda mundial, o sea, la deuda pública, privada y de los hogares, era de 350% del PIB mundial. 350% del PIB mundial. En cuanto queda en este momento, no lo sé, simplemente porque nadie lo sabe. Eso no se puede calcular, habrá que ver dentro de pocos años en cuánto quedamos. Lo que sí es seguro es que no va a bajar ni mucho menos. Entonces, si relacionamos esto con la pandemia, pues una deuda que es al fin de cuentas. Dos cosas. Primero que todo, una deuda es un impuesto diferido, un impuesto que yo, ustedes, nosotros tendremos que pagar dentro de pocos años, inevitablemente, ¿sí? Segundo, una deuda hoy, ¿qué es? Es el crecimiento futuro que ya hemos, no sé cómo se dice en español, que ya hemos consumido, ¿sí? Complicado. Entonces, ¿eso de qué manera afecta, digamos, esta pandemia? Pues inevitablemente, si hay más deuda, va a haber recortes presupuestales. Tarde que temprano, es inevitable. Si va a haber recortes presupuestales, eso afectará, eso va a tener consecuencias socioeconómicas. Que puede, en algunos países, hacer la población más vulnerable en cuanto a la salud y hacer que potencialmente la propagación del virus sea más frágil. ¿A qué me refiero? A un ejemplo histórico. La gripe española en 1919-1920. ¿Por qué se dio en esos años? ¿Coincidencia? Seguramente no. Eso se dio después de la Primera Guerra Mundial en países más que todo europeos, aunque no solamente los países europeos, con una población débil, debilitada por la guerra y con las consecuencias que sabemos, con una mortalidad estimada, no se sabe a ciencia cierta, entre 20 y 55 millones de personas. Ese es el problema. Frank, y como decía durante la presentación, también para terminar con la pregunta, hay mucha gente que habla de cancelar la deuda. Ok, cancelemos la deuda. Mañana si quieren, mañana. Pero no nos olvidemos de que la deuda de estados, de empresas y de hogares son nuestros ahorros. ¿Sí? Las dos cosas son como las dos caras de una misma moneda. Van de la mano. Entonces, si mañana decidimos que vamos a cancelar todas las deudas, muy bien, maravilloso. Pero mis ahorros, tus ahorros, sus ahorros desaparecen en totalidad o en parte. Complicado.
Te hago una segunda pregunta. ¿Cómo se puede ser proactivo ante este COVID-19, sobre todo acá en el sur, que estamos en un nivel de desarrollo que ustedes ya lo vivieron? ¿Cómo se puede ser proactivo frente al COVID-19? Aquí, o sea, la sociedad, el gobierno, las empresas, ¿quién exactamente? O todos los actores. No. ¿Cómo puede ser el gobierno? ¿Cómo puede ser proactivo el gobierno? Bueno, la respuesta es fácil y muy complicada al mismo tiempo. Primera cosa que se me ocurre, todos los estados, sean desarrollados o menos desarrollados, deberían volver a niveles de independencia en cuanto a la producción industrial, a la producción económica, a la producción de medicamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Sencillamente porque si hay una demanda interior, entonces hay una producción interior, lo cual incentiva el trabajo, la creación de empleo y por lo tanto, persona que tiene empleo es persona que tiene un salario, por lo tanto una persona que consume. Si es una persona que consume, es una persona que contribuye directa o indirectamente a dinamizar la economía y los diferentes sectores económicos de un país. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que hay que cerrar Argentina, ¿sí? Las fronteras de Argentina y producir todo, porque hay cosas que Argentina no puede producir, hay cosas que Francia no puede producir, hay cosas que Alemania no puede producir. O sí, podemos decir que Alemania puede producir todo, Francia también, Argentina también. Pero ¿a qué precio? ¿Será que la gente está dispuesta a pagar un producto un 40 o 50% más? Entonces, les doy la respuesta, pero al mismo tiempo estoy destruyendo la respuesta que les acabo de dar. Porque sí, se puede crear empleo. La pregunta es que si inevitablemente se crea empleo, lo cual está bien, va a haber más producción a nivel local. Excelente. Pero ¿será que la gente está dispuesta a pagar sus productos un 40%, 50%, 70% más, hasta un 100% más? No lo sé. No lo sé. Y la última Esa puede ser pregunta. una respuesta posible, ¿sí? Sí, 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 no, y entiendo y creo que muchos estamos pensando lo mismo por el tema que una de las consecuencias que va a generar esto van a ser los cambios en el mundo del trabajo. Coincidimos que el mundo del trabajo va a ser algo nuevo que va a haber que repensar, seguramente las relaciones laborales, las relaciones sindicales, las relaciones con el Estado, ahí vamos a Absolutamente tener que todo. pensar mucho, sobre todo en Latinoamérica. Y referido a Latinoamérica, la última pregunta. Cuando vos hablaste del tema del concepto bazar, ¿cómo se puede aplicar ese concepto, esa idea bazar en Latinoamérica? Y con esto cerramos. Bueno, depende también a qué nivel estamos hablando, ¿sí? A nivel de los estados es complicado porque un Los estado, por estados, definición, sobre es todo, los una... estados, porque como vos bien marcaste, el rol de los estados ha sido fundamental a través de sus bancos centrales, a través de su contención, a través de su autoendeudamiento, del incremento de sus déficits. ¿Cómo estos estados van a poder salir hacia adelante en este concepto bazar que vos nos has traído el día de hoy? Pues me parece complicado que un estado, o sea, que una estructura estatal pueda convertirse, digamos, en una estructura de tipo bazar, ¿sí? ¿Por qué? Porque un estado es un conjunto de elementos coherentes, es un conjunto de diferentes burocracias, ¿sí? Que se van, no sé cómo se dice en español, o sea, que van funcionando de la mano, ¿sí? En diferentes niveles, que se van superponiendo, ¿sí? Entonces, hay una coherencia, hay una lógica, ¿sí? Hay una estructura de tipo catedral. No veo exactamente cómo un Estado podría volverse tipo bazar. Dicho esto, si los Estados le dan a los individuos, a los empresarios, más capacidad de producir, más capacidad de innovación, menos impuestos que permite tener más creación de empleo, entonces eso podría, utilizo el condicional, podría ser una pista, ¿sí? O sea, ¿qué pasa en este momento? Desgraciadamente vemos que la influencia del Estado
es mucho más marcada que hace unos cuantos meses. Y eso lo observamos en casi todos los estados. ¿Quién puede gestionar esta crisis? Los estados. No es una empresa en particular, no es un individuo en particular. O sea que vemos más y más influencia, poder, presencia, acción de los estados. Lo cual me hace pensar que vamos más hacia una lógica de tipo catedral que de tipo bazar. Bazar significa que debemos tener un Estado con menos funciones, o sea, un Estado tipo regaliano, que asume las funciones básicas de un Estado, la justicia, la seguridad, entre otras, ¿sí? Pero no es lo que estamos viendo, porque justamente estamos haciendo frente a una crisis fenomenal, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Así que lo ideal sería moverse hacia una lógica, hacia una estructura de tipo más bazar, o sea, más flexible, ¿sí? Desafortunadamente, por la naturaleza misma de esa crisis sanitaria, no es lo que estamos viendo. Te agradecemos tu participación. La verdad, para nosotros estamos muy contentos de haber establecido este enlace, contentos de haberte conocido. Como ya te dijimos, te tomamos como parte de esta casa, te sentimos como un miembro más de esta comunidad educativa de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Ya se ha acercado gente de la Escuela de Guerra de Ejército que nos ha contado que también vas a estar trabajando con ellos, haciendo otras charlas, así que sabemos que podemos contar con vos. Han llegado muchas felicitaciones de los asistentes. También acá hay una tribuna de profesores y de funcionarios de la comunidad educativa de la escuela que está viendo tu conferencia y estamos muy, muy agradecidos, ha sido muy útil. Le avisamos a nuestros oyentes que participan de este ciclo que esta conferencia ha sido grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, a nuestra página web, como hemos hecho con todas las conferencias del grupo, que seguramente más de uno va a querer volver a oír y a poder ver esta conferencia y sacar nota y tomar apuntes de las sugerencias que nos has hecho. Frank, muchísimas gracias, te dejamos descansar, que te prepares para tus clases del día de mañana y te agradecemos sinceramente y de todo corazón que nos hayas destinado tiempo tuyo para poder establecer este enlace que para nosotros es muy importante. A nuestros asistentes los esperamos el miércoles que viene a las 18 horas, donde el licenciado Ricardo Bauer, que también estuvo asistiendo, estuvo como participante de esta conferencia, que nos ha hecho llegar también su beneplácito y algunas opiniones que también estábamos discutiendo acá, y el licenciado Bauer se va a referir a los ciclos geopolíticos y la transformación de la Argentina. Así que creo que Frank nos ha dado una visión global, también ha hecho sus aportes sobre Latinoamérica, sobre las problemáticas de los países que menos tenemos, que menos podemos proporcionar asistencia a nuestros ciudadanos, y bueno, y seguramente el licenciado Bauer nos va a circunscribir todo esto hacia la República Argentina. Les agradecemos a todos por su presencia, por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles a las 18 horas, que es nuestro horario habitual, y a Frank agradecemos nuevamente, y ya te vamos a estar llamando, molestando, para hacer otras charlas y otras conferencias. Muchas gracias a todos y los esperamos el miércoles que viene, miércoles 15 a las 18 horas, con el licenciado Ricardo Bauer, que se va a referir a los conflictos geopolíticos y la transformación de la Argentina. Muchas gracias. Gracias a todos, fue un placer. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, Frank.